Cuando Elena marcó aquel número en la madrugada, con las manos temblando y la respiración rota, no sabía que estaba marcando el final de una vida y el comienzo de otra. No era su intención llamar a un desconocido, mucho menos a un padre soltero que dormía a medias abrazado por los miedos de la paternidad reciente. Pero, a veces, el destino se disfraza de error, y ese error sonó a las 2:14 a.m., cuando Mauro contestó con voz rasposa y el hilo de vida de Elena se aferró a él como si hubiera estado buscándolo desde siempre. Desde meses atrás, Elena cargaba sobre los hombros el peso pesado de una verdad que nunca pidió. Era la heredera de una familia poderosa, sí, pero también la portadora silenciosa de una enfermedad que estaba consumiendo cada rincón de su cuerpo. Había escondido síntomas, caídas, dolores y, sobre todo, el miedo, porque ella sabía que al final no se temía a la muerte misma, sino a morir sin haber sido vista, sin haber sido escuchada, sin haber sido realmente amada. Esa noche, cuando el dolor la dobló sobre sí misma, buscó el número de su médico, pero entre lágrimas, fiebre y desesperación marcó mal. Y ahí estaba Mauro, un hombre que no conocía, preguntándole en voz baja, ¿estás bien? Esa simple pregunta abrió una grieta en ella. La primera respuesta salió entre sollozos. No, creo que no voy a resistir. Mauro no era un salvador, ni un héroe, ni alguien con respuestas. Era un hombre agotado por días interminables, con un niño pequeño al que criar solo, con facturas que lo perseguían y recuerdos que aún dolían. Pero algo en esa voz, quebrada al otro lado, le movió un instinto viejo intacto. Le pidió que respirara, que le dijera dónde estaba. Elena dudó. ¿Por qué confiar en un extraño? Y aún así, la soledad la empujó a decir la dirección. Cuando Mauro llegó, la encontró sentada en el suelo, abrazándose a sí misma, con la cara pálida como un susurro. Él la llevó al hospital sin pensarlo. Y no sabía por qué, pero al verla cerrar los ojos en la camilla, sintió que debía quedarse. Algo dentro le dijo que si se iba, ella se perdería, y no estaba dispuesto a permitirlo. Elena despertó horas después, viendo un rostro desconocido dormido en una silla incómoda. Le tomó unos segundos recordar todo. Se sintió ridícula, vulnerable, expuesta, pero al mismo tiempo rara y absurdamente segura. Ese hombre, que no tenía motivo alguno para estar ahí, no se había ido. Hablaron por primera vez sin prisas. Él le contó de su hijo, de su miedo constante a fallar. Ella le habló, por primera vez en mucho tiempo, de su enfermedad, de su familia rota, de la herencia que no quería, del tiempo que sentía, que se le escurría como agua entre los dedos. No sabía por qué se abrió con él así. Mauro tampoco lo entendió, pero comprendió que ella necesitaba algo, que él también había necesitado. Alguien que la mirara sin juzgarla. Los días siguientes se convirtieron en pequeñas rutinas, un café compartido en silencio, una caminata lenta por el pasillo del hospital. Palabras breves pero honestas. Mauro empezó a verla como quien contempla un amanecer frágil, sí, pero con un fuego interior que nadie podría apagar sin luchar primero. Elena veía en Mauro un refugio, un hombre que vivía con los pies hundidos en la realidad, pero con un corazón que todavía sabía escuchar. A veces reían por cosas mínimas, a veces ella lloraba sin aviso. Él no huía, ella no lo empujaba. Era como si la vida les hubiera dado un pequeño tresalto de tiempo para conocerse antes de que fuera demasiado tarde. La noche en que Elena recibió el diagnóstico definitivo, Mauro estaba con ella. Ella trató de sonreír, pero no pudo. Sus manos temblaron. Él la abrazó sin pedir permiso. Esa vez, Elena no se sintió heredera, ni paciente, ni moribunda, solo una mujer que necesitaba sentir que aún había algo por lo cual quedarse un rato más. Ella le preguntó, con un hilo de voz, si tenía miedo de quedarse con alguien que quizá no estaría mañana. Mauro respondió lo único verdadero que podía decir: tengo más miedo de no quedarme y arrepentirme toda la vida. Ese fue el primer momento en que Elena sintió ganas reales de luchar. No por los médicos ni por su familia,
sino por un pequeño mundo que estaban construyendo entre ellos dos, y un niño que empezaba a llamarla L. Cuando por fin le dieron alta temporal, Mauro la acompañó a casa. No había grandeza en esos días, solo cosas simples: preparar sopa, ver películas, caminar despacio por el jardín. Pero a veces la vida se salva justamente en las cosas simples. Elena empezó a recuperar un poco de fuerza. Mauro empezó a abrir un poco su corazón y el niño, pequeño testigo de todo, abrazaba a Elena con la naturalidad de quien reconoce un alma buena sin necesitar explicaciones. Los tres, sin darse cuenta, formaron algo parecido a una familia. Pero la calma nunca es eterna. Una tarde, Elena sintió el mareo que temía. Cayó. No quiso preocuparlos, y al día siguiente se desmayó mientras preparaba té. El golpe fue duro. La ambulancia llegó rápido. Mauro llegó detrás, cargando a su hijo, sintiendo que todo su mundo se le hacía pedazos. En el hospital, los médicos hablaron de complicaciones, de recaídas, de decisiones difíciles. Mauro apenas escuchaba, solo pensaba en que ella no podía irse así, no ahora. Elena, desde su cama, lo miraba con tristeza. Le pidió que respirara, que no llorara, que su vida había cambiado desde aquella llamada accidental, y que si su destino era quedarse un poco más o irse pronto, al menos lo había conocido a él. Mauro apretó su mano y le prometió lo impensable: no te voy a soltar. Ni esta noche, ni ninguna otra. A veces, las promesas tienen un poder extraño. Esa noche, Elena no empeoró, tampoco mejoró milagrosamente. Pero se quedó. Abrió los ojos al amanecer y encontró a Mauro dormido junto a la camilla, con su hijo en brazos. Algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, decidió luchar otra vez. Los meses siguientes fueron duros, llenos de altibajos, batallas invisibles y cuidados constantes. Pero también estuvieron llenos de risas inesperadas, desayunos con el niño, tardes en silencio, manos entrelazadas. Elena nunca volvió a ser la heredera moribunda. Se convirtió en Elena, simplemente Elena, la mujer que llamó por error, y encontró exactamente lo que necesitaba sin buscarlo. Al final, su enfermedad no desapareció, pero aprendió a vivir con ella sin perderse a sí misma. Mauro estuvo allí en cada paso, y ella lo acompañó en el suyo propio. Juntos, descubrieron que el amor no necesitaba grandes declaraciones ni futuros garantizados, solo presencia, valentía, y un corazón dispuesto a quedarse aun cuando la noche fuera larga. Y fue así como la vida, con toda su fragilidad, les enseñó una verdad simple pero poderosa. A veces el error más pequeño puede convertirse en el milagro que estabas esperando.